Habana, si mis ojos te abandonarán, si la vida me desterrara a un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares, virgen del camino, nuevo vedado residencial, lugares vecinos, Faro del Morro y la catedral, barrios pequeños llenos de tradiciones y emociones, sábanas blancas colgadas en los balcones, sábanas blancas colgadas en los balcones, sábanas blancas colgadas en los balcones. Cuando filmé este programa, faltaban solamente unos pocos días para que concluyese el año 1994 y escogimos precisamente un lugar de La Habana muy hermoso, muy evocador, un lugar casi emblemático de nuestra ciudad. Me refiero a ese antiguo y bello Florida, que en el tiempo llegó a llamarse el Floridita y se constituyó en una de las barras y restaurantes más importantes de Cuba, del Caribe y particularmente de nuestra Habana. Quizás y en este sobrio ambiente que recuerda un poco La Habana de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, entre grabados antiguos de la época, preciosas lámparas de cristalería andaluza y tantos retratos y recuerdos, pueda predominar al menos uno que nos permita motivar este programa. Ese recuerdo aquí en el Floridita tiene que ser necesariamente el recuerdo del escritor norteamericano Ernesto Hemingway. Hemingway amó intensamente a Cuba y quiso particularmente a La Habana. Él, el viajero, el cazador, el aventurero, el escritor excelente, que luego de la Guerra Civil Española vino a Cuba y escribió algunas de las páginas más memorables de esa su obra, esa obra que tanto hemos leído, esa obra completa, llena de rincones comunes para todo lo que es el alma humana. Una obra en la cual Hemingway quiso acercarse al drama existencial del hombre, la vida y la muerte, la pasión por la caza, el amor, la guerra y la paz. Quiere decir, los problemas esenciales del siglo, de ese siglo que casi le corresponde por entero. De ahí que el programa que iniciamos en el Floridita, en esta barra, y muy cerca de su silla vacía, y de sus retratos y de su monumento, nos evoque precisamente a Hemingway aquí, en aquellos populosos, bellos y contradictorios años 50, años de formación, de expectativa, de grandes sucesos para Cuba, en los cuales los visitantes de La Habana, en medio del bullicio de cualquier fin de año, pudieron ver aquí, reclinado en esta barra de caoba, mojada de ron y de recuerdos, aquel gigante norteamericano de barbas blancas, al mismo a quien Gregorio recuerda en su eterna vida allá en Cojímar, echando una vez al mar su barca Pilar, ese gran Hemingway del duelo de su pescador que es él y quiere ser él, como es también el hombre de las nieves de Kilimanjaro, como es también el titán, el coloso de la Guerra Civil Española en Por quién doblan las campanas.
soy un hombre que ha recorrido el mundo entero con él y antes que él, pero no he visto otra criatura de las condiciones de él. Un hombre humano, un hombre de un corazón para todo el mundo. Ah, sí, eso sí, no solamente buen pescador, de todo era bueno. Hasta un boceador era como un toro. Era un hombre fuerte y grande. Y cuando íbamos por ahí le gustaba ese juego. Con los mismos formar un ring para formar un boxeo y qué sé yo. Y ahí se convidaba unos a otros. La señora aquí y yo aquí. La escogió porque vio el barco de aquí, sentado de ahí de la silla, miraba hacia allá y él lo que quería ver el barco. Y esta mesa era expresamente para él, por cuando estaba aquí, y aquí nadie se sentaba.